En 1999 se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair, una película independiente de terror psicológico estadounidense que supuestamente mostraba el metraje recuperado que 3 jóvenes cineastas habían filmado antes de desaparecer misteriosamente mientras caminaban por los sombríos parajes de Black Hills, cerca de la localidad de Burkittsville en Maryland, Estados Unidos, en 1994. Los jóvenes, según narraba la película, habían filmado un documental sobre una vieja leyenda local conocida como la Bruja de Blair. Si bien muchos tomaron los hechos narrados en la cinta como una mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda de la Bruja de Blair, una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, ubicado, como se mencionó anteriormente, en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kidward se ganó la animadversación de los vecinos, luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que ésta les había ocasionado, los ciudadanos acusaron a Ellie Kidward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición. Aunque también hay otras versiones que dicen que fue abandonada con los ojos cubiertos en medio de un abrasador invierno para limpiar su alma ante los ojos de Dios. Los pobladores revisaban día con día cómo iba Ellie, pero seguían encontrándola viva. En otras versiones más macabras, dicen que la ataron a un tronco, abusaron de ella, luego le hicieron varios cortes y la obligaron a marcar los árboles con su sangre. Después la soltaron a los perros para que acabaran con su vida, pero Ellie seguía viva. Finalmente la colgaron y la dejaron a su suerte. Sea como sea, los ciudadanos de Blair dieron por hecho que había muerto. Por fin pudieron vivir en calma por un tiempo, ya que esto solo era el principio de muchos sucesos escalofriantes. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kidward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi a la mitad de los niños del pueblo, prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja, habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, sospechando que Ellie era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición. El resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado El culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, por cierto, los habitantes del pueblo daban caza a la bruja y la terminaban quemando por todos sus crímenes. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Burkittsville,
en el antiguo asentamiento donde se situara el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo de Blair. Al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose en el río que cruza la localidad una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al río a investigar la denuncia, debieron lamentar en el lugar la desaparición de Hailey, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y su potabilidad. En 1866, la que desapareció en Burkittsville fue una niña de 8 años, por lo que se enviaron varios grupos de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, uno de los grupos de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Entre 1940 y 1941, la localidad de Burkittsville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló a una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin, un ermitaño que vivía en una ruidosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Burkittsville mientras gritaba una y otra vez la frase «Por fin he terminado». La policía, tras examinar la casa de este hombre, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Este hombre fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir se justificó a sí mismo, asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. En su declaración, este hombre contaba que escuchaba ruidos extraños por la noche, asustándolo tanto que empezó a sufrir de insomnio. Comenzó a ver a la mujer y a escuchar su voz en sueños. También que ella le decía todo tipo de cosas en muchos idiomas raros, a veces repitiendo las palabras una y otra vez. Después de casi un año de escuchar la voz de esta supuesta mujer, este ermitaño terminó volviéndose loco. Ella le ordenaba que llevara a cabo tareas absurdas, como dormir en el sótano, pero él siempre obedecía. En noviembre de 1940, el ermitaño secuestró a Emily, la primer niña de lo que serían 8 que serían secuestrados. Por alguna razón, fue incapaz de resistirse. Sin embargo, no mató a un niño llamado Kaylee, quien se vio obligado a pararse en una esquina mientras este ermitaño mataba a los otros 7 niños. Una noche, el hombre se despertó y vio a la mujer encapuchada en su habitación. El fantasma le dijo que había terminado y que lo dejaría en paz si iba al pueblo y les contaba a todos lo que había hecho. Él aceptó y confesó su crimen. En octubre de 1994, Heather, Joshua y Michael, un grupo de cineastas que se mostraron interesados en esta leyenda, decidieron hacer un documental para investigar si era real
En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, entrevistaron a los habitantes de Burkittsville, entre los cuales se encontraba Mary Brown, una anciana que era tomada por loca. Mary aseguraba que un día, mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas en el bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Contó que pudo ver a una mujer totalmente cubierta de pelo, resultado de una mezcla entre un humano y una bestia. La anciana aseguraba que era Ellie Kidward, la bruja de Blair. El 21 de octubre los tres jóvenes se adentran en el bosque con el objetivo de ir a Coffin Rock, que estaba a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. Los estudiantes de cine debían regresar el día 23. Llegó el día 25 de octubre y no había ningún rastro de ellos. El auto de Joshua fue encontrado a un costado de la ruta. Los familiares de los jóvenes denunciaron la desaparición. Los detectives del estado de Maryland se encargaron de la búsqueda, que duró 3 días, con un total de 100 hombres, pero no encontraron ningún rastro de ellos. El 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encontró varios elementos de filmación que supieron después de ver las cintas que habían sido usados por los 3 cineastas desaparecidos. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña que casualmente era la antigua casa del ermitaño. No había rastro de los cuerpos de los jóvenes. Finalmente el caso fue cerrado. Se les entregó todas las cintas a los familiares. Los cuerpos de Heather, de Joshua y de Michael jamás fueron encontrados. Las filmaciones jamás se hicieron públicas. El detective que se encargaba de la investigación detalló en su informe final la posibilidad de un asesinato por parte de un grupo satánico. Real o no, la bruja de Blair sigue dando de qué hablar, a pesar de que los lugareños se empeñen en decir que todo es mentira. Lo cierto es que mientras la leyenda se siga contando cada noche, en algún bosque al calor del fuego, Ellie espera tranquilamente a que los curiosos se adentren a las profundidades del bosque. Y hasta aquí con el relato de ahora, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un like, tampoco olviden suscribirse activando la campanita. Cuídense mucho y nos escuchamos en un siguiente relato al aire.